Solo en la oscuridad puedes ver las estrellas. Martin Luther King. Netflix y DreamWorks se unen para adaptar Orion and the Dark, basada en el libro homónimo de Emma Jarlett. Dirigida por Sinchar Matz, reconocido por sus animaciones, la película recrea el estilo de un libro infantil ilustrado. Con la colaboración del genio en guiones Charlie Kaufman, conocido por Anomalisa y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. El tema central de la película son los miedos, en particular el miedo a la oscuridad o nictofobia que se manifiesta principalmente cuando somos niños. Con su personaje principal Orión dando vida a la historia, nos habla de un niño que tiene fobia a las abejas, a los perros, a los mosquitos. A las niñas, caer de un rascacielo, miedo a hablar en público, a casi todo. Sin embargo, su principal miedo es a la oscuridad. Se le hace muy difícil poder gestionar sus emociones, lo cual le trae mucha ansiedad y estrés ante todo lo que pueda representar un peligro, aunque es el recrearlos en su mente lo que le trae mucha más angustia. Orión recibe el nombre de un gigante de la mitología griega que a pesar de su pequeño tamaño era un valeroso cazador. Todo lo contrario al personaje de la película que anota todas sus fobias en un cuaderno para evitarlas a toda costa. Orión en una noche, conoce un personaje bastante peculiar, Dark o Oscuridad, un personaje sonriente y carismático que encarna la noche misma. Y este personaje como un director de orquesta organiza y da vida a todos los eventos de la noche. La oscuridad le mostrará al niño que el único miedo que debemos tener es al miedo mismo. Sin embargo, el miedo a la oscuridad es más común de lo que pensamos. ¿Quién no ha sentido miedo a la oscuridad? ¿Quién no ha tenido pánico a la noche? El miedo a la noche es una respuesta evolutiva a los peligros a los que estamos sometidos, cuando nuestro escaso sentido de la vista pierde poder. No obstante, hay personas que llevan este miedo al límite. El miedo a la oscuridad o nictofobia es un miedo irracional a la noche o a los espacios oscuros, generado por una percepción distorsionada del cerebro de lo que podría pasar en esas circunstancias. En realidad, en el miedo a la oscuridad no es la propia noche lo que te asusta, sino los riesgos que te imaginas que corres. Como dijo Tito Livio, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. De hecho, oscuridad le afecta mucho que le tengan miedo y propone un plan para hacer ver a Orión que él y todo lo que representa tiene un lado positivo que quizás muchos no conozcan. Decide revelarle al humano que más le teme la verdad oculta en la oscuridad de la noche. Oscuridad le enseña a Orión de una manera divertida que existe otra perspectiva, que la noche también tiene su importancia y junto a otros personajes irá descubriendo la otra cara de la moneda sobre la oscuridad y la noche, es el lado oscuro de la luna que escapa a la vista de todos los seres durmientes. La trama de la historia se entrelaza con otras historias, como una muñeca matrioska, mostrando una conexión generacional. La hija de Orión, Hipatía, más madura y con sentido de la perspectiva, enfrenta sus miedos a la oscuridad. Los nombres de los niños reflejan su madurez y capacidad cognitiva, con Hipatía representando el conocimiento y la sabiduría, en contraste con la ingenuidad y superstición del niño. Los niños, representados como figuras del futuro, intervienen para salvar a su antepasado. El hijo de Hipatía, Ticho, usa tecnología para rescatar a su madre de la historia que se viene contando con el correr del tiempo. Su nombre hace referencia a Tycho Brahe, un científico del siglo XVI. La historia da un giro positivo sobre el miedo a la oscuridad e insta a los niños a observar el mundo con menos miedo y ver la oscuridad de forma mucho más amigable. Sin embargo, queridos espectadores, la moraleja de la historia es que el miedo siempre nos quita aquello que no queremos perder. Por ejemplo, en el libro de Mary Shelley, cuando el Dr. Frankenstein creó un monstruo para evitar que su esposa muriera. Y cuando ocurrió la muerte de su esposa en manos del monstruo, la resucitó, sin embargo, era otra persona. Ella se va al Polo Norte y la pierde para siempre. Orión llegó a deshacerse de la oscuridad, trayendo un apocalipsis en la historia, siendo la oscuridad tan valiosa como el día. Con la única diferencia que oscuridad vuelve y da un giro de tuerca a los acontecimientos. El miedo siempre nos quita aquello que tememos perder. En esta historia infantil el final es feliz. Sin embargo, les invito a solo tenerle miedo al miedo. El escritor norteamericano Stephen King nos relata en su novela It la historia de un payaso de nombre Pennywise que se alimentaba de los miedos de los niños, hasta que con su valentía enfrentaron sus miedos, lo que equivalía a enfrentar la esencia de Pennywise. Antes de que aquello que nos causa terror nos afecte, el miedo nos debilita y nos consume. En Vida en Positivo quisimos resaltar la importancia de perder el miedo desde temprana edad para que de adultos seamos menos inseguros. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario sobre qué te pareció esta película.
Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo.